Buenas tardes y bienvenidos a este magazín informativo de K30, hoy viernes 14 de septiembre ya. Bueno, hoy ha comenzado el curso escolar en gran parte de este país, en gran parte de los colegios e institutos de España y, como no, también en esta región, en Extremadura. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de este tema, un curso escolar que empieza pues con muchas dificultades dados los recortes que se han producido en materia de educación. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros a Luis Perdiguero, que es miembro de una de las AMPAs, y también a la Asociación de Librerías y Papelerías de aquí de Cáceres, a Fernando Figueroa. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, hablando un poco de cómo se presenta para vosotros este curso. Si te parece, empieza tú, Fernando. Bueno, este curso se presenta con la singularidad de que los padres se ven abocados a adquirir parte de los libros con cierto retraso. Ha habido una gran mayoría de ayuda económica. Esta ayuda económica en el 90% ha sido en materia específica. Los centros han entregado a los padres una serie de libros sin que supieran los padres qué libro concretamente se les iba a ceder. Por lo tanto, cuando han ido al colegio o un día antes, se les ha facilitado las listas y el material y ahora se ven que tienen que ir a las librerías a adquirir determinados libros. Las librerías es un punto de venta cultural, no solamente es un comercio donde se venden libros y por lo tanto hay que hacer la gestión de esos libros sobre pedido. Estas son unas grandes de las dificultades que los padres están encontrando. Para nosotros consideramos que es bastante grave y lo más grave de todo es el alto precio de los libros. Luis, ¿cómo se plantea desde el punto de vista pues, de todos los padres y madres de estos niños que están en el colegio, cómo se plantea la situación, este curso escolar? Bueno, pues con una gran incertidumbre por nuestra parte, que exactamente lo que dice aquí, el tema de los libros es un coste alto. Lo que estamos intentando hacer a través de la AMPA, bueno, dos AMPAs en las que yo estoy actualmente, pues es un poco el trueque, el libro de segunda mano y buscarse un poquito así lo más barato, como están las circunstancias. Y tenemos muy malas sensaciones de cómo va a ir el curso. Por parte del Ejecutivo extremeño, la consejera Trinidad Nogales asegura que las necesidades van a estar cubiertas a pesar de todos los recortes que ha habido en cuanto a profesores. Son 500 profesores menos. ¿Cómo veis la situación, Fernando? La vemos grave. Muy grave. Y me alegro que nos haya brindado esta cadena la oportunidad de expresar no el sentimiento de un librero que puede verse afectado en sus intereses, no, hablo como ciudadano. La señora consejera no ha prestado nunca atención en absoluto al problema de la educación. Mire, nos parece una inmoralidad que se hayan gastado 800 millones en unos premios y se deje de atender la sanidad y se deje de atender a la educación. Creo que es un delito grave y aquí seguimos ostentando como si fuéramos los más ricos del país cuando estamos, decirle usted, en el último ranking de la ciudadanía española. Luis, coméntame. Pues yo, mira, aquí tengo una muestra de cómo creo que van a ser las aulas. Toda llena de O sea, niños. va a ser esto a tope, así nos lo imaginamos, este curso. Eso todo se debe un poco pues, a ese aumento de la ratio que Claro. se anunció, que es una de las medidas. Sobre todo en secundaria. De primaria, tristemente, la natalidad es menor y las aulas están... Es como una familia. En el medio rural en el que yo me muevo no tiene nada que ver con secundaria. Luis, ¿y cómo ves que va a afectar ese aumento de la ratio en la educación, en la calidad de la educación? Pues ¿cómo va a afectar? Pues negativamente. Si esto es una muestra de cómo pueden estar las aulas, parece ser que he escuchado que en el Turgalium, en el instituto al que yo, el AMPA que también estudié de Trujillo. De Trujillo, De sí. Trujillo. Sí, estoy allí. Entonces, hasta ahora la educación secundaria ha estado muy bien. Ahora creo que quieren mezclar el tema de bilingüe con los que no van a hacer bilingüe y yo veo esta situación. No sé por dónde van a salir los tiros. Fernando, ¿cómo acuden pues, Mire, los yo padres a comprar esos ante libros? todo tengo que Haz que tú decirle, tienes. soy ciudadano. Antes de ver profesión, soy padre, soy abuelo y me parece con sinceridad que es una tomadura de pelo que se la haya prestado a la empresa pública, que son los colegios concertados, por ejemplo en Cáceres. Tenemos que denunciar. En el Sagrado Corazón se ha concedido una unidad más, habiendo 3 centros públicos que no tienen suficientes niños para cubrir
las plazas que existen en ese colegio. O sea, seguimos favoreciendo a la empresa privada en detrimento de la escuela pública. Eso nos parece una inmoralidad. Cuando ayer o antes de ayer los padres de determinados centros se han visto abocados a que no tienen colegio y han protestado, automáticamente aparece la capacidad económica para montar allí un par de profesores y que cubran aquellas necesidades. Hay un problema en la sociedad, no se queja. Estamos sometidos a la coacción por parte de los centros. Principalmente los centros religiosos están abusando de una situación privilegiada sobre los padres. Las becas, tenemos que decirlo, son personales, a través del centro. Y hay centros donde sus padres, si no adquieren el resto de los libros en el centro, no les conceden la beca. Creo que además no solamente es una falta de delicadeza, yo estoy convencido que eso sería inclusive un delito, una apropiación indebida de algo que no les corresponde. Luis, hablemos también de esa subida del IVA que ha repercutido en el material escolar. Bueno, eso es tremendo para nosotros. De ahora un 21% que hay que pagar en los lápices, en los folios, en todo tipo de material. Yo es que no, hay cosas que no comprendo. Y aquí yo creo que Fernando como es más adecuado que yo para... Sí, Fernando, para tú como... Bueno, voy a decirle una cosa, quiero decir una cosa, aclarar, porque no ha sido... Ha habido una mala información por parte del Ministerio de Hacienda. No todo el material escolar tenía el IVA del 4%. El resto de los materiales, salvo algunas determinadas, como eran cajas de lápices, unas acuarelas, unas plastilinas, todo el IVA del resto del material estaba marcado con el 18%. Lo que hemos hecho ahora es asumir los libreros o los papeleros. Para que no haya tanta diferencia, nosotros no vamos a subir los artículos hasta primero de año que nos incidan las nuevas mercancías que incorporemos a nuestro negocio. Nosotros vamos a seguir manteniendo el IVA del 4% sobre aquellos artículos que estaban grabados entonces por el 4% y del 18 al 21 asume el librero o el papelero en este caso ese costo para que a los padres se les pueda ayudar. Sí queremos también aclarar alguna cosa, que alguien que pida una factura en este tiempo verá que le marcamos con el 21%, porque la ley lo exige que el IVA sea el 21%, pero el importe total es el consecuencia de aplicar el 18% sobre ese producto. Fernando, es algo que les sirva a ustedes de consuelo, pero por eso hay que aclararlo. Ha habido una mala información por el Ministerio de Hacienda. Todo asumido, no señor. Había determinados artículos que estaban grabados en el 4% y el resto, que era casi todo, el 18%. Fernando, ahora te dejo intervenir, Luis, pero me gustaría que en alusión a este tema de la subida del IVA, aclararas un poco dices que los libreros o papeleros habéis asumido esa subida del IVA en muchos casos, pero hay mucha gente que se plantea si es un esfuerzo añadido o una estrategia un poco de marketing por parte de las empresas, de los libreros. Yo puedo hablar como presidente de la Asociación de Libreros y se pueden ver carteles, al menos en Cáceres, las personas que voluntariamente hemos considerado que es una barbaridad, porque claro, sí es verdad que se veían productos que del 4 al 21% es un 17%, es una cifra muy importante sobre el alto costo de las cosas. Nosotros hemos rechazado y vamos a subvencionar de nuestro beneficio ese 3% del 18 al 21%. Luis, ¿qué coste tiene este inicio del curso escolar? Se dice que es uno de los inicios más caros. ¿En cifras? Sí. No te puedo decir. ¿A qué te aproximadamente en la Asociación de Padres y Madres, ¿qué se habla? La gente se queja de que es mucho mayor el coste de un año a otro. A ver, claro que sí. Como te voy a explicar, a ver, es que yo estoy en dos asociaciones y no quiero mezclar. A ver, voy a hablar de secundaria. En secundaria ahora el transporte ya nos toca pagar 80 euros al mes a cada familia. 80. Ahora, el que tenga 2 hijos o más, multiplícalo. ¿Cómo es eso posible? La AMPA hemos estado reunidos a lo largo de todo el verano con los transportistas a ver si podían ir en el mismo transporte escolar, habiendo plazas. Nos decían que era imposible, que la consejería no nos daban permiso. Y ahora, ayer o antes de ayer, han rectificado, curiosamente. Por lo tanto, ¿cómo ha quedado la situación ahora? Pues la situación ahora ha quedado que se puede utilizar, mientras haya plazas, para ir, en este caso, de la aldea centenera a Trujillo, utilizando el mismo autobús. Lo que yo quisiera es que fuera gratis también, para bachiller. Porque suponen 80 euros por alumno. Por alumno. A cada alumno. Cada alumno al mes.
Es una barbaridad. Y luego estoy viendo aquí ayudas del Ministerio de Madrid, de un dinero para transporte. Yo no sé cómo no podrían hacer eso, globalizarlo de alguna manera, que no nos metan en este embolado a los padres, que no somos aquí catedráticos. Luis, hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, no sé si conoces que se han aprobado también unas ayudas destinadas a las AMPAs, porque consideran que los padres y madres hacen una labor muy importante en cuanto a esa educación que tienen los hijos, y aunque va a ser menor la ayuda, sí vais a tener una cantidad máxima de 98.969 euros. Pero esa ¿Qué te cantidad, parece esta decisión? No, pero es que esa cantidad creo que es el decreto que ha salido hoy, que tengo ahí, que se refiere a las ayudas al comedor. Otra cosa, en primaria, resulta que al final del curso, en primaria, allí en Aldea Centenera, solicitamos la ayuda al comedor y tal. Y ahora, para mí es una sorpresa, que ya que lo hemos solicitado, que salga ahora otra vez esas ayudas. No comprendo nada. O sea, nos están poniendo la cabeza que no sabemos ya qué hacer. No tiene sentido. Fernando, ¿consideras que, hablando de esos precios del material escolar y de libros, consideras que son abusivos los precios de los libros? En principio, los libros son abusivos, los precios, le voy a decir por qué. Se lo debemos al gobierno socialista. Liberó el mercado del libro. Antes estaban sujetos a la normativa del Ministerio que fijaba los precios con arreglo a las categorías y a los cursos correspondientes. Había unos precios determinados por el Ministerio. Al dejar una sociedad libre, como estamos en una sociedad capitalista libre, automáticamente las editoriales, los precios han puesto lo que han considerado oportuno. El librero trabaja sobre un porcentaje marcado por la ley del libro. Lo que sí voy a decir y denunciar aquí es la poca responsabilidad que existe, no solamente por la consejería, por los propios centros y los propios profesores, que no tienen sentido social de lo que es el comportamiento en un aula. Mire, no se puede pedir a un niño de 2 años libros por valor de 50.000 pesetas. Nos parece una inmoralidad. No es que sea mucho o poco, nos parece una inmoralidad. Un niño de 2 años lo que tiene que estar es berreando en el aula, manchándose las ropas, cantando, silbando y haciendo sus necesidades si es necesario, porque su edad es esa. Nos parece una barbaridad, y le digo a usted, yo vivo de eso, me parece una inmoralidad que a un niño con 2 años se le pidan libros por valor de 50.000 pesetas, aparte del babi que tiene que llevar plastilina, que tiene que llevar 500 folios por alumno. Y piense usted, en un aula hay 20 niños, resulta que hay allí 10.000 folios. ¿Para quién son? ¿Para los profesores? ¿Van a invertir un niño con 2 años folios, 500 folios durante un curso? Le vuelvo a repetir, hay falta de una ética moral en la educación. Pero Fernando, diciendo esto, tú como miembro presidente de esta asociación de libreros y papeleros, parece que te estás un poco perjudicando, ¿no? No, yo no me perjudico. Antes que librero soy persona. Soy ciudadano responsable. Yo he tenido hijos. No he permitido nunca en los colegios que han ido mis hijos los caprichos del profesorado. Que tiene que traer un cuaderno de color verde. Pues no, señor. Usted me pide un cuaderno, sea cuadriculado, rayado de hoja, y yo le traigo el que considere oportuno. Que tienen que ser plastilinas de la marca Hobby. Pero ¿usted por qué? Lápices de la marca Faber. No, señor. Usted pida un lápiz. Y no se preocupe usted si es de la marca. Esa es la presión que están haciendo las empresas comerciales, las editoriales, sobre el profesorado, que no tiene personalidad ninguna para decidir qué es lo que debe llevar el niño aquí o no. Como miembro de esa asociación de padres y madres, ¿qué te parece todo esto que dice Sí, Fernando? pues perfecto, porque es que yo tengo un niño ahora de hace 5 años mañana, está en infantil, y menos mal me he librado, porque todo el material del año pasado le servía, pero exactamente es lo que acabas de decir, que es una burrada de libros que no te sirven, que los tienes que tirar, que son de escribir y tirar, no sirven. También otra cosita es, no comprendemos mucho lo de cambiar de libros cada 4 años, porque luego el contenido es el mismo, cambia alguna tal, y es lo mismo. Eso no lo comprendemos, eso es negocio. Bueno, ¿Qué os parece a los dos? Me contestas si quieres tú, Fernando, primero. Las iniciativas que se están llevando a cabo en muchos institutos y colegios de un poco llevar a cabo el libro propio entre todos los alumnos. O sea, no sé si la conocéis, los alumnos van de diferentes libros que adquieren en la biblioteca, van adquiriendo apuntes, van adquiriendo toda la información necesaria y se elaboran su propio libro, una manera de ahorrar que están llevando a cabo muchos colegios e institutos. ¿Qué te parece, Fernando? Vamos a ver, hay una cosa que nos parece, por eso le digo que el sentido social de la educación. El libro es un instrumento de educación
de comportamiento, de cultura. Aquellos padres que costean el libro de su bolsillo podían ceder ese libro al centro. Pero curiosamente, lo que nos estaba diciendo Luis, la vigencia real y legal de los libros no existe como tal. Ayer en el DOE ha sacado la vigencia de los libros durante 6 años. Un libro no resiste 6 años, sobre todo en ciertas edades, donde es lógico que el libro es un juguete más que un instrumento de instrucción. Las bases que hay sobre la ayuda económica en los libros es que está equivocado, no es una beca, es un crédito librero que el centro facilita al alumno, que debe de conservarlo y al final del curso entregarlo al centro para que sirva para otra vez. Eso no se cumple. Los señores que han iniciado el curso no sabían el stock de libros que tenían ni en las condiciones que tenían. Porque si no, en el mes de mayo, que lo dice la ley de educación, tenían que saber los libros que tienen en el centro, los libros que iban a facilitarle a cada padre. Y por lo tanto, una vez hecho el recuento de esos libros y sabiendo los libros que tienen existencia, facilitar en el mes de mayo las listas a los padres para que puedan adquirir aquellos libros que no se les van a conceder. Luis, no sé si tú eres beneficiario de esas ayudas que comenta Fernando y cómo lo gestionas. Hasta ahora lo he sido con la muchacha, que en secundaria ha sido beneficiario de las ayudas y los libros efectivamente se han quedado en el centro para otros alumnos bien cuidados. Si se deterioran, era el compromiso de pagarlos. Sí, así tenía, sí tiene que ser, así está previsto. Eso es así. Ahora con bachiller, nada de nada. No, bachiller no. Bachiller no hay ayuda de momento. No, pero es que el año pasado sí había transporte gratis y había una serie de cosas beneficiosas y ahora la han cortado de una manera... Al final, ¿qué consecuencias va a traer todas estas medidas de recortes que está habiendo en educación? ¿Consideráis que el abandono escolar va a aumentar? Sí, porque a gente del medio rural les va a ser prácticamente imposible pagar el transporte y siempre son muchas más cosas que el transporte, libros y cosas que cada 3x2 te está pidiendo del instituto. Va a haber abandono porque no van a poder costearse esos gastos. Lo que se gana en esos pueblos rurales son mínimo. En general, sí. Hay excepciones, pero en general los sueldos son bajísimos y las familias van a empezar a trabajar a partir de los 16 años y no hay trabajo. Yo creo que las circunstancias esas que se dan, Luis, nos falta sentido de reivindicar. Sí, pertenecéis a un APA. La APA que decís un día que tenéis que subvencionar un autobús y veniros frente a la delegación o a la consejería en marcha. Pedir, reclamar y un día y otro en la prensa y sacar para que podáis conseguir, porque son muchos los dineros que se invierten en tonterías cuando esas cosas son necesarias. Pero si no se reivindican, si comunicamos esto, hoy gracias a Dios los medios de comunicación pueden ayudar a estas cuestiones, pero si en los bares o en la reunión de amigos comentamos estas cosas, no se consigue nada, Luis, no se consigue nada. Fernando, ¿pero consideras que los padres no reivindican lo suficiente? No, en absoluto. ¿Qué opinas de esto, Luis? No. Que hay de todo, claro. Decir, o sea, la perfección no existe. Hay personas que se movilizan lo que pueden y hay otras personas que no mueven nada. En su conjunto, Luis, fíjate, te digo, igual no lo ha hecho la locutora aquí, expresarnos, la presentadora, que si nos consideramos afectados y perjudicados por lo que digo, no, escúchame, me duele que los padres en la tienda se quejen de los precios, se quejen de lo que hablamos de un niño de material, pero no son capaces de presentar. Oiga usted, al colegio, ¿usted para qué quiere mi niño 500 folios? Porque multiplicado por 20 niños son 10.000 folios. ¿Para qué quieren ustedes 10.000 folios? ¿Para qué quiere usted 3 barras de pegamento? ¿Para qué quiere usted 6 blogs un niño de 2 años? ¿Para qué quiere usted esto? Ni un solo padre habéis ido a reivindicar esos derechos. Ni un solo padre. Luis, hablo generalizando. Nadie habéis ido a reivindicar eso. Vamos a dejar, Fernando, que Luis conteste, a ver qué dice. ¿Qué piensas, Luis? A ver, si viene un tutor y te da un listado de cartulinas, de no sé qué, de no sé cuánto, pues te encuentras así un poco sorprendido y lo compras. O sea, no te llega la cosa esa fuerte de ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué esa falta de reivindicación? Quizá la gente está pues dejanada y ya dice, ¿para qué voy a reivindicar algo cuando al final van a hacer? Nada. Y efectivamente sí se puede conseguir. Yo tengo un dinero reservado para alquilar un autobús cuando haga falta, para ir a Mérida, y está reservado la AMPA para eso. Mira, Luis, me vas a permitir que te ponga un símil de la situación de lo que son las reivindicaciones. En Cáceres hay una zona, por desgracia,
de asueto, de expansión, de tranquilidad, de juerga, la madrila. Sí. Todo el mundo habla de la madrila, reivindica a la gente, se habla en los periódicos. Nadie reivindica los derechos de los padres y de los alumnos de los centros. Nadie los reivindica. Estamos hablando generalizando. ¿Tú sabes el móvil que ha ocurrido en la madrila de Cáceres? Un punto de diversión donde ha habido muertos, donde hay personas que hemos tenido que llevar a las autoridades locales, a los tribunales. De eso sí habla la gente, que no tiene importancia, y de la educación no se habla. Hombre, sí se habla. Luis, que no te estoy acusando. Sí se habla. Escucha, estamos hablando generalizando. No faltan reivindicaciones, Luis, faltan reivindicaciones. Quizá en el caso de Luis, pues él no se ve un poco identificado con lo que dices, pero quizá la dinámica o lo que se ve es que hay falta de reivindicación. A ver, a nosotros la SEAMPA nos representa FREAPA y yo creo que sí está pendiente todo el día la prensa reivindicando cosas y denunciando cosas. Sí, por parte de la FREAPA hemos tenido aquí a la presidenta, Joaquina Claro. López, Sí, y sí. sí que está reivindicando últimamente no es bastante. así, que Eso a nivel social colectivo parece que hace... Luis, pero de verdad, el hecho real de las reivindicaciones del día a día no las hace nadie. Luis, no las hace nadie. Perdona que te diga que no las hace nadie. Mira, cuando mi hijo estaba en el instituto El Brocense, he ido un día a ver a su tutor. Te digo con palabras, si es que existe esa persona que siempre tenemos en nuestra mente. Hombre, cuánto me alegra que venga un padre a verme. Luis, un padre a verme al señor que cubre aquello. Un solo alumno. En todo el curso había ido a ver al tutor. ya... Fernando, ¿hace cuántos años, si no es indiscreción, tu hijo dejó del instituto? ¿Y qué diferencia Bueno, ves? mis hijos tienen ya 44 años. ¿Y entonces qué diferencia ves de la educación de antes a la educación de ahora? Porque se está diciendo que se está volviendo a incluso 30, Bueno, 40 años Primer atrás. sentido. Mi hijo fue a un instituto, a un centro privado, porque su padre consideró que ir a la escuela pública podía quitarle el puesto a un niño de una condición más baja que la de su padre. Y yo pagué de mi bolsillo y fui al payuterio. Perfectamente, hasta ahí perfectamente. Luego, por desgracia, me enteré que los hijos que iban a las escuelas públicas eran hijos de médicos, hijos de ingenieros y gente de una capacidad económica bastante superior a la mía. Cubierto ese espacio, digo lo siguiente. Desde el primer día en el payuterio no permití ningún capricho. ¿Tiene que traer un cuaderno? Pues me diga usted que el cuaderno, de 2 rayas, de 1 raya, con cuadrícula o sin cuadrícula. Tenga el libro verde, el que yo quiero. Y en el payuterio, mis hijos eran calentados. No hubo problemas por los padres, ni mis hijos han tenido el trauma de que les daban una torta al profesor por hemos llegado a alcanzar unos niveles donde se ha perdido la educación, donde se ha perdido el respeto. Esto tendrá que estar bien de acuerdo conmigo, Luis. Hombre, es que a los niños, no, los niños... Fernando, la única diferencia entonces que ves es un poco la educación que establecían los profesores hacia los niños. Y la disciplina y educación y esfuerzo. No había tanto suspenso como hay ahora. No hay tanta gente que abandona los estudios, pues seguramente porque no haya estímulo del profesor. Entonces me vas a perdonar que hable muy personal. Yo tuve la suerte de ir a la escuela pública, porque entonces eran escuelas, no eran colegios, escuela pública. Yo tuve un profesor que se llamaba don Gabriel Medina, que todos los días me calentaba, Pero esa no es la medida que hay que seguir, sí, ¿no, Fernando? No, yo era un chico travieso, me gustaba jugar por los bancos, me ponía su sombrero, el paraguas y hacer el payaso. Todos los días me calentaba. Cuando este hombre, a lo largo de los años, hasta hace 5 o 6 años que ha muerto, nos veíamos en la calle, me besaba y yo lo besaba como un padre y un hijo, porque había respeto, había educación. No, a mí no me ha quedado ningún trauma que dirán 2 tortas, porque lo reconozco. Y no se te ocurría decir en tu casa que te había pegado el maestro, porque entonces la liamos. Pero claro, hoy los padres son culpables también de la situación que el niño llega y le ha dicho que el maestro la tira de la oreja y el padre se presenta como un energúmeno en el centro diciendo que quién son ellos para pegarle a su hijo. Estas cosas hay que reivindicarlas y decirlas, Luis. Luis, ¿cómo lo ves? A ver, es que en mi caso no es así. Yo creo que nuestra AMPA, tanto la de la aldea Centenera como la del Turgalium, pues yo creo que nos hemos movido en todo lo que hemos podido, que es muy difícil. A los padres sacarles de casa es dificilísimo. Entonces, cuando ha habido problemas en primaria, pues siempre, cuando ha habido que tirar para atrás, hemos sabido tirar para atrás. En temas del comedor, temas de monitores de las extraescolares, que hemos tenido problemas con ellos y ahí se ha plantado la AMPA.
Y en el Turgalium pues hemos tenido conversaciones, muchas, la última, bueno, con Víctor Chamorro hemos estado el año pasado con él, dando una conferencia allí, con los padres, dándonos el sistema educativo, la directora y todo el equipo directivo, a los padres, o sea, no es como... Bueno, voy a decirte algo, sabes que conozco ahí en donde tú te mueves, te crees. En el mundo de zona rural sí, todavía existe el respeto al profesorado, pero en las ciudades no. Quizás la diferencia. Hay diferencia. El respeto sigue siendo el señor maestro en el pueblo, el profesor, el cura, el médico. Hay una familia. Claro. Y eso y tú has hablado de sectores en primaria, pero cuando un chaval tiene en tu colegio 14 o 16 años, las cosas cambian muchísimo. Sí, es donde empieza la indisciplina, donde empieza el comportamiento permitido por la administración, que es la culpable, la administración, esa falta de disciplina, la administración la culpable. No, vamos a ver, en el Turgalium están cansados de dar partes a punta pala. Yo estoy ahí en el consejo escolar y, vamos, eso es una de partes, siempre son los mismos, los 4 que dan la nota y son muchísimos partes, pero los mismos. ¿Y hechos concretos sobre esos partes? Sí, pues que si fuman y no tienen que fumar, que si han hecho pospicias y bueno, cosas pero más escúchame, graves. Luis, si estás exponiendo los problemas, que me parece lógico, pero soluciones a esos problemas. Disciplina. Bueno, desde casa. ¿En qué ha consistido esa disciplina? Decirle al padre, mire, si su hijo es la tercera vez que hace esto, nos vemos obligados a que su hijo tenga que marcharse del centro. Está previsto por la ley, ¿eh? Se ha llegado ahí, un muchacho se ha ido del Turgalium a otro instituto. Incluso, sí. Vamos a hablar ahora del tema de la polémica que hay con los tuppers y los comedores. No sé si estáis al día de esta polémica. Luis, ¿qué te parece que ahora muchos centros quieran pues poner un poco unas reglas sobre el juego a los niños que van con ese tupper y que utilizan las instalaciones de un comedor, de un colegio para comer? Eso es del tercer mundo, diría yo. A mí no me parece bien ir de casa con un tupper encima que dicen que cobran de 3 a 6 euros. Efectivamente. Encima. Nosotros seguimos teniendo suerte en el medio rural, tenemos comedor y es una cocinera que lleva allí toda la vida, ella hace la comida y el coste es de 4 euros por día. O sea que, pero eso del tupper y todo, y el catering incluso, es que no tiene nada que ver. O sea, es que estoy en contra totalmente. Pero mi experiencia es, lo que conozco es muy bonita, hasta ahora. Pero estoy en contra del tupper, ¿cómo se puede permitir eso? Fernando, en cuanto a... No, en ese tema no puedo porque no conozco si en la ciudad de Cáceres algún centro tiene este... No lo conozco. Te iba a preguntar en otro asunto, no sé si conoces una iniciativa que ha llevado la Asociación de Vecinos Cáceres el Viejo, que ya lleva 3 ediciones de Cambia tu libro de texto. ¿Qué te parecen estas iniciativas que llevan a cabo pues asociaciones o centros o incluso AMPAs que cambian los libros de texto para evitar ese coste y evitar comprarlos? Nos parece perfecto, lo ha dicho Luis. Claro. El problema es la vigencia real, porque en teoría los libros deben tener, como mínimo, tenían 4 años, ahora han aumentado a 6. El problema está que los centros se ven influenciados por las editoriales. Las editoriales tienen que seguir editando libros. Hoy mismo el bachiller, que ya estaba en las listas y aprobada, me imagino, por el Ministerio, pues 3 editoriales han hecho nuevas ediciones y son las que están presentes en el presente curso, valga la redundancia. O sea, que eso es pura teoría. Los libros, como ha dicho Luis, si no se conservan, podrán valer, pero eso es la pura teoría. La vigencia debían de ser 4 como mínimo y 6 es verdad, para que los padres puedan y el hermano que viene inmediatamente después pueda aprovechar, porque ocurre que hermanos están en el mismo centro y no pueden aprovechar. Y hay cosas curiosas, un niño que repite no le sirven los libros para el año siguiente. De verdad, hay cosas que no son de recibo, no son cosas de recibo. Luis, ¿qué opinas? Es que hay libros básicos, como la música es música, y eso no sé yo por qué hay que cambiar. Iba a comentar eso, que quizá libros como pues la historia pueden evolucionar y pueden tener que incorporar cosas nuevas, pero hay libros como materias escolares como música, matemáticas... Que son las mismas, que no cambia nada. Es un negocio descarado de las editoriales. ¿Y hacéis algún tipo de protesta o reivindicación por parte de las AMPAs? Claro que estamos protestándolo continuamente, pero vas a la administración y es la normativa que hay y es lo que te dice.
Y si un padre dice, pues yo a mi hijo no le voy a comprar los libros porque considero que se pueden aprovechar los de su hermano, y aparece en el colegio o en el instituto con esos libros, Pues ¿qué reacción hay por parte del centro? Pues una reacción malísima de parte del director y de los profesores. Malísima. Se ven en un aprieto, en un apuro. ¿Qué van a hacer? ¿Por qué consideráis, Fernando, que el gobierno de España, el ejecutivo de Mariano Rajoy, por tanto de Monago, prometió que que materias intocables iban a ser la sanidad y la educación, y sin embargo son en las que más mano están metiendo, por así decirlo? Mira, la educación, la sanidad es importante porque nos lleva la vida con ello. La educación es importantísima, el segundo renglón de nuestra vida. La primera locura que se cometió es permitir que cada comunidad autónoma, con una cierta categoría por cuestiones tradicionales, tenga sus propios textos y editados en su propia lengua. Esa es la mayor aberración que se puede. Resulta que los señores de Cataluña van a saber solo y exclusivamente los temas que les interese a los señores catalanes. Se editan libros para Extremadura, que nada más que hablan de Extremadura, no hablan en el aspecto geográfico de Castilla-La Mancha o de Levante. No, esa ha sido la mayor aberración. Antes, leía un libro de texto, cuando se hablaba de España, pues se hablaba de las cordilleras, se hablaba de los Pirineos, se hablaba del Monte Perdido. Ahora creo que ha sido la mayor aberración que se ha cometido, el permitir no unificar los criterios educativos en España y permitir Valencia, Galicia, Cataluña y el País Vasco. Y el resto, pues como somos de otra índole, seguimos con el castellano. Esa es la mayor aberración que ha cometido. Y eso se lo debemos al Partido Socialista. Hay que denunciar lo mal que lo ha hecho el Partido Socialista en la educación. Ya el señor Rubalcaba, que estuvo de ministro de Educación, se cargó la enseñanza pública. Se la encargó cuando le estuvo de presidente. Y hay que denunciarlo, que la gente se entere, que la gente se entere. Y no porque cuestiones ideológicas, es que lo han hecho así. ¿Qué opinas de todo esto, Luis? Pues que por parte de Rajoy es un gran cinismo el que ha demostrado. O sea, así de claro. Un cinismo tremendo. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, y lo primero que toca. Y ahora está la gente asustadísima con las pensiones, es lo mismo. Sí, y terminaremos quitándonos las pensiones y tirando muchas cosas. Sí. Hablamos de esa reivindicación por parte de los padres, has comentado, Fernando, que los padres deberían reivindicar más, pero ¿y qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con los propios alumnos? ¿Deberían reivindicar también más sus derechos? Ahí, esa Dime, pregunta es estupenda, porque yo tengo un enfado cada día con la juventud tremendo. ¿Consideras que no se mueven lo suficiente? No se mueven nada, suficientemente no, nada, absolutamente. Están en pavia, están dormidos, que yo no lo puedo comprender. O sea, solamente es botellón, música disco toda la noche hasta que amanece, porque lo he visto yo, y teléfonos pegados al móvil, y cuando hay un problema ahora de transporte, de educación, parece que no va con ellos. No se Pero movilizan. deberían estar quizá ahí los padres, Luis, detrás un poco diciéndole a sus hijos por dónde tienen que ir y por dónde no. Sí, claro que estás, pero si es que ves que no se levantan de la cama. Esa es la realidad. Yo no sé qué va a pasar, hasta que no venga una generación que empuje fuerte y que haga algo gordo, esto no lo veo yo. Fernando, ¿cómo ves a la juventud hoy en día? La veo vagas, sin ilusión, sin aspiraciones. Lo que ha dicho Luis es correcto, es una pura vagancia. Es posiblemente que tengamos la culpa nosotros, que le hemos facilitado todo. Ellos, como no han pasado hambre, no han tenido necesidades de ponerse los pantalones del hermano o los zapatos del hermano, pues ellos desconocen esa situación. Yo lo comento con mis hijos. Cuando yo venía de la escuela con 7 años y le pedía a mi madre un trozo de pan, me decía, si te lo doy ahora por la noche no tienes pan para cenar. Esas son las cosas que forman a la gente, que son capaces de formarte y de percibir las cosas que tienes, lo poco que tienes. Hoy lo encuentran ellos muy en general, lo que decimos, niños con 9 años que su padre ya le ha regalado un móvil el día de la primera comunión. Eso significa gasto, eso significa muchas cuestiones. Hemos llegado a lo que dice la sociedad de... Perdonad la expresión, que se me ha olvidado, del confort. Yo creo que es momento que estamos atrasando un montón de años atrás. Por cuestiones económicas, Luis, estamos finalizando. Me gustaría que como miembro de SAMPA dieras un mensaje desde aquí pues, a los padres y madres y sobre todo también a esos alumnos que reivindiquen sus derechos. Por supuesto, yo lo que puedo decir es que en Aldea Centenera pues llevamos años reivindicando que el sistema educativo que hoy, por ejemplo, ha comenzado en Aldea Centenera y en toda Extremadura, a mí me hubiera gustado, que lo llevamos reivindicando, que hoy hubiera empezado
El comedor, las extraescolares, todo a la vez, lo mismo que cuando acaba el curso. Eso es una cosa que llevamos reivindicando, ni se sabe el tiempo, pero ahí estamos, en ello. Y a la juventud decirles que se movilicen y que piensen un poquito que esto no es tan sencillo, no es tan fácil. Luis, el día de hoy se podía prever la situación. La convocatoria del curso un viernes, entre presentación, que el niño que llega tarde, cómo te llamas, que no aparece en la lista, podemos considerar que es casi lógico esa situación. Mañana es sábado y pasado domingo, Luis. ¿Cómo crees tú que vamos a empezar hoy a trabajar fuerte si tenemos 9 meses por delante, Luis? Bueno, seguiremos otro día con este debate, Luis y Fernando, que es muy largo y da para mucho, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros a los dos. Gracias a Gracias a vosotros. ti. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con este magazine informativo. Lo hacemos ahora, seguimos hablando de este tema, pero desde el punto de vista de los sindicatos. Tenemos al teléfono a Miguel Salazar, del sindicato UGT. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Hola, Miguel. Bueno, en primer lugar me gustaría que me comentaras cómo veis este inicio de curso de CUGT. Bueno, vamos a ver, este inicio de curso, a diferencia del curso anterior, se ha caracterizado por un retraso generalizado en las adjudicaciones de plaza en las distintas convocatorias, siendo destacables sobre todo las del profesorado interino, que se han adjudicado a última hora e incluso ayer salió la segunda adjudicación. Y todavía subsisten algunos problemas serios en algunos centros que nos lleva, por los datos que tenemos, que algunos centros tienen que tener las plantillas incompletas. Sí. La administración habla de normalidad y tranquilidad. Nosotros en la UGT entendemos que tranquilidad sí, pero normalidad no. En el sentido de que hay recortes, hay problemas en el transporte, hay una serie de situaciones que hacen que este inicio de curso se haya caracterizado por una mala organización con respecto al curso 2011-2012. Miguel, ¿consideráis que las necesidades educativas de la región están cubiertas? No, indudablemente no podemos estar de acuerdo cuando, según nuestros cálculos, ha habido una reducción de unos 900 profesores en toda la región. Indudablemente esta disminución se ha debido especialmente al aumento de las ratios y al aumento de 2 horas lectivas del profesor secundario y la eliminación de muchos profesores de apoyo. Indudablemente, sobre todo si nos fijamos un poco en el tema del profesor de secundaria, este profesorado, al aumentar su horario lectivo en 2 horas más, pues va a tener menos tiempo para las tutorías, va a tener menos tiempo para atención a padres, menos tiempo para trabajar en proyectos de formación y, de hecho, ha afectado a un colectivo muy importante, que es el colectivo de los equipos directivos. Equipos directivos que tienen que dirigir los centros, pero a la vez tienen que dar 2 horas más de trabajo. Y no creemos que esté cubierta las necesidades del centro en absoluto. Y indudablemente tenemos constancia de que muchos centros pues no van a poder planificar actividades de apoyo, de desdoble, de atención a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje o con necesidades de apoyo educativo. Que indudablemente el recorte del profesorado va a perjudicar a la escuela pública sensiblemente. Miguel, Educación, desde la Consejería de Educación, aseguran que solo va a haber 283 interinos menos tras publicar las vacantes de secundaria. ¿Estáis de acuerdo con esto? Bien, yo para comenzar le he pedido por escrito a la Consejería de Educación que me dé los datos de las jubilaciones que hubo el año pasado, porque según nuestros cálculos hubo unas 400 jubilaciones. Los interinos ha reconocido la Consejería que son unos 500, pues si hacemos una sencilla operación de sumar, observamos que nos salen 900. Indudablemente, si la Consejería demuestra documentalmente que van a ser 200, nosotros estaremos dispuestos a recapacitar y a hacer, y estamos vertiendo en este momento, pues aplaudir la labor que hace la Consejería, pero me temo que no es así. Que no es así, por los datos están los datos. Si nosotros tenemos constancia de que es raro el centro en el cual no ha habido algún recorte del profesorado. De hecho, podemos datos concretamente que todavía faltan profesores en algunos centros y que hay en un IES concreto de Mérida, tenemos constancia de que hay unas 5 vacantes que son necesarias, pero que todavía no se han cubierto. Con lo cual, sí observamos que se ha sometido durante ese tiempo a mucha presión a los centros educativos para que recorten al máximo el profesorado.
Miguel, me gustaría que me comentaras por qué este baile de cifras entre los que decís los sindicatos, que más o menos estáis de acuerdo en esa cifra de 800, 900 puestos docentes en total, y entre el Gobierno de Extremadura. Bien, vamos a ver. El año pasado había 1.600 interinos. Este año ha reconocido 500 menos la Consejería de Educación. Tenemos constancia, ya 500 menos, tenemos constancia de que ha habido plazas que se han amortizado. Hay plazas como profesores que se han jubilado, 300, 400, que si se hubiesen cubierto con interino, estaríamos hablando de 100 interinos menos. Pero en ningún momento dice la Consejería qué ha pasado con las plazas de los profesores que se han jubilado. Yo en las declaraciones que ha hecho tanto el secretario general de Educación como la consejera, en ningún momento he encontrado una explicación. Han dicho al público, han dicho a la comunidad educativa qué ha pasado con los profesores que se han jubilado, si esas plazas están amortizadas, si esas plazas están vacantes, en fin, que no sé. Entonces, indudablemente, mientras que esas plazas no sabemos qué se ha hecho con ellas y no se demuestre, las contaremos como un recorte más, desde la UGT por lo menos. Miguel, seguimos hablando contigo. Miguel Salazar, recuerdo, miembro del sindicato UGT. ¿Qué te parece esta vuelta al cole? Se dice que es la vuelta al cole más cara y en peores condiciones para la enseñanza en muchos años. Sí, realmente eso es una realidad. Vamos a ver, este curso ya se inició a final del curso pasado, va a estar marcado por una serie de medidas de ajuste, cuyo objetivo, claro, va a ser el reducir el gasto en materia educativa. Reducir el gasto en el aumento de ratios, en el aumento del horario lectivo. Tenemos el tema del transporte escolar, que se han quedado unos 7.000 niños en Extremadura sin transporte escolar. Cuando disminuyen los gastos de funcionamiento de los centros, cuando no hay inversión en infraestructura, y que nos presentan un programa de una educación en que no la vemos como una prioridad para la administración regional, sino como un gasto que hay que reducir. Algo que indudablemente, desde nuestro punto de vista, va a tener consecuencias directas en la calidad educativa, en la igualdad de oportunidades y en la equidad educativa. Indudablemente tenemos un ejemplo muy claro que yo lo he dicho. Sí. Desde la UGT siempre hemos hablado, incluso en la ley de educación, en el decreto de escolarización, se habla de un reparto equilibrado del alumnado con necesidades educativas especiales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Pues tenemos que hay un recorte aproximadamente de 35 aulas en Extremadura, aulas de centros concertados, que si esas aulas se recortan, esos alumnos tendrán que ir a la escuela pública. Es decir, que no puede haber calidad si en los centros de la enseñanza pública, sobre todo en las grandes ciudades, concentramos a todos los niños con necesidades educativas especiales, con lo cual creo que la calidad educativa se está poniendo en cuestión. Miguel, ¿realmente piensas lo que piensa mucha gente, que se está buscando una privatización de la enseñanza? Indudablemente estamos en un proceso en el cual pues sí estamos observando. En Extremadura en estos momentos no es esa la impresión que tenemos. Desde luego se mantiene la apuesta de este gobierno, y de momento la mantiene, es de mantener el 80-20, 80 escuelas públicas, 20 escuelas privadas. Pero sí es cierto que se está buscando una privatización, o sobre todo aumentar el coste, cuando se disminuyen becas, cuando el transporte también disminuye, cuando lo que estamos haciendo a nivel nacional, cuando se quieren cobrar los comedores escolares, en fin, una serie de factores que nos indican de que se quiere disminuir el gasto en educación privatizando algunos servicios, y eso es una realidad que tenemos ahí. Miguel, por parte de los sindicatos que formáis parte de esa mesa sectorial de educación, habéis iniciado una campaña de movilizaciones. ¿Con qué objetivo? Bien, el objetivo de la campaña de movilización es defender el servicio público educativo. Como he comentado anteriormente, estamos asistiendo, sobre todo a nivel nacional, calculamos que 50.000 docentes puede haber de reducción en este curso con respecto al curso anterior. Estamos asistiendo en algunas comunidades a que, si vemos la escuela pública, haciendo un poco de subsidiaria de la escuela privada. Estamos asistiendo a un proceso de segregación del alumnado, los mejores y peores. Y concretamente, yo no sé si habrá salido hoy aprobado con el Consejo de Ministros en la nueva Ley Orgánica de Educación, en el cual es un ataque desde nuestro punto de vista contra la igualdad de oportunidades, y se habla de evaluación externa de los centros sin tener en cuenta el contexto socioeconómico. Desde luego, para nosotros, lo que es el servicio público activo y la escuela pública en particular está en estos momentos en peligro, y como tal es uno de los motivos que nos necesita a movilizarnos mañana concretamente, mañana aquí en Madrid.
Por parte de Miguel, por parte de los sindicatos acusáis al gobierno de ocultar esas cifras de que estamos hablando antes de manera intencionada durante todo este verano. ¿Por qué esa acusación? Hombre, la acusación viene porque ya al final del curso pasado pues hubo una mesa sectorial en la cual se inició un proceso en el cual salió en los medios de comunicación de que se dieron unas directrices, concretamente en Extremadura, de la Consejería de Educación, de iniciar un proceso de aumentar las ratios a unos máximos, de aumentar las horas de los profesores, e incluso se llegó y así precisamente que se le pidió a los directores de los centros que midieran las aulas, con la finalidad de aumentar de 25, por ejemplo, que eran primaria, hasta 28 los alumnos. Y obviamente todo este proceso, el resultado que hemos tenido es que, si observamos bien, las adjudicaciones en educación primaria, que siempre son a finales de agosto, este año han sido el día 7 de septiembre. De septiembre, pero la cosa no queda ahí. La cosa es que ayer concretamente salieron otras 44 plazas nuevas, y tenemos constancia de que hoy se han llamado también a interinos para el curso completo. Estamos en una situación en la cual se inicia un proceso, que se ha querido recortar, y en un momento determinado habrá visto la Consejería de Educación que era imposible recortar tanto y ha parado, es lo que nosotros nos imaginamos. Pensamos un poco. ¿Realmente consideráis desde UGT que se está volviendo pues 30 o 40 años atrás en materia de educación? Sí. Indudablemente eso es un retroceso que ya lo hemos dicho, los datos están ahí. Ahora nosotros la ley de educación se habla siempre de una atención individualizada al alumno, de una tutoría, de un apoyo, refuerzo, y ahora mismo con los medios que tienen los centros, sobre todo en recursos humanos, es imposible que un equipo directivo pues pueda planificar lo que es a medio y a largo plazo la atención a grupos de alumnos. Esto significa que si a un alumno con dificultades de aprendizaje no se la tiene desde el principio, no tiene el centro de recursos, pues significaría que ese alumno pues está como condenado al fracaso escolar. Y si observamos ya un poco los borradores o la comunicación de la Consejería del Ministerio de Educación, ¿sí? Hablando de reválidas al finalizar la primaria, reválidas al finalizar la secundaria, reválidas al final de tal. Vamos en un proceso de selección en el cual los buenos van para adelante y los malos van para atrás, y no se tiene en cuenta la labor del profesorado a lo largo de muchos años, del esfuerzo que ha hecho. Los datos están ahí. Ahora mismo los alumnos que se presentan a la selectividad aprueban el 90%. Todas estas cosas nos hacen pensar que se va a retroceder en la escuela pública bastante, y la escuela en general. Miguel, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado un estudio, no sé si sabes un poco de lo que te hablo. Sí. Pues en ese estudio pues advierten un poco del posible riesgo que van a tener estos recortes y que van a impedir un poco el acceso a la educación superior. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, indudablemente los recortes educativos condicionan un poco las políticas, sobre todo las políticas de igualdad de oportunidades en el futuro. En España concretamente tenemos un índice de fracaso escolar y abandono escolar prematuro de cerca del 30%. Si esta situación, que es una de las más altas que hay en Europa, no se atiende con recursos y con políticas preventivas que van desde el inicio del curso de la educación primaria. A esto también se añade, pues nosotros defendemos también que aquellos alumnos que defendemos del sindicato la potenciación de la formación profesional. Ahora mismo estamos de acuerdo con que hay un desequilibrio entre los alumnos que van a CFP y los alumnos que van a bachillerato. Pero una cosa es potenciar la formación profesional, y otra cosa diferente es lo que quiere este gobierno del PP, el gobierno central, es que a los alumnos ya con 14 años, 15 años, ya derivarlos, separarlos del tronco y mandarlos a la formación profesional mediante una formación profesional básica, mediante elección, mediante evaluaciones. Es decir, que nosotros queremos que los alumnos, cuando acaben todos acaben la educación secundaria obligatoria en las mismas condiciones. Cierto es que tiene que haber algún tipo de itinerario.
Pero indudablemente si los alumnos en este momento no tienen unos recursos, los centros no tienen recursos para tener la propia individualidad, las dificultades de aprendizaje, como he dicho anteriormente, o el apoyo que necesitan, estamos condenando a que la educación sea regresiva para atrás. Y de hecho las grandes conquistas se han hecho en becas, en reducción de ratios, en recursos, incluso en el 0-3 años. 0-3 años fue una apuesta del gobierno central, fue una apuesta del gobierno autonómico, del Popular, y hemos visto que una de las decisiones que se tomaron ha sido paralizar completamente. Es decir, el 0-3 años es una etapa reconocida en la Ley Orgánica de Educación como una etapa educativa, y como tal se debe potenciar todo lo educativo. Figura en la LOE que estos centros deben tener maestros de educación primaria. En los 50 centros de la Consejería de Educación que conozcamos, no hay ningún maestro en el ciclo de 0-3 años. Entendemos que una serie de recortes que pueden provocar a medio o largo plazo pues tener retroceso en la educación. Miguel, ¿planteáis una posible huelga indefinida? Vamos a ver, el tema de nosotros como sindicato estamos dentro de lo que es una plataforma, y es una plataforma que se ha propuesto a corto plazo una serie de movilizaciones en defensa de la escuela pública, en defensa del público educativo. El tema de la huelga indefinida es un tema que de momento desde UGT no está encima de la mesa. Nosotros no descartamos una huelga general. Si la política educativa de la administración sigue recortando gastos y presupuestos, tenemos de aquí a un par de meses lo que serán los presupuestos de educación, Extremadura y tal. Una vez que veamos estos presupuestos analizaremos. Pero de momento la plataforma a la que pertenece la UGT y todos los sindicatos de Extremadura a nivel nacional, el tema de la huelga indefinida no se ha planteado, pero se ha planteado una campaña de movilizaciones paulatinas y reivindicativas. Me parece que hemos perdido esa conexión con Miguel Salazar del sindicato UGT, que estábamos hablando de esos recortes, pero bueno, estamos llegando ya al final de esta conexión telefónica, repito, con Miguel Salazar del sindicato UGT, hablando de esta vuelta al cole que se ha iniciado hoy y que es una de las vueltas al colegio pues que se prevé más cara de la historia en cuanto a la educación se refiere. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos en un momentito con más temas.